Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas en esta hora en la cual podemos una vez más alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar en las Escrituras, vamos a leer el Salmo 22 y así comenzaremos con esta adoración. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jab, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Pedid la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, haya paz en tus antemuros, y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré bien para ti. Aleluya. Dios bendiga esta palabra, vamos a orar. Padre eterno, Señor, he aquí tú eres grande y altísimo, Señor, el Dios de los espíritus, Señor Jesús, oh Padre celestial, el gran creador, Padre eterno, en el cual nosotros podemos invocar tu nombre, Señor, y glorificarte a ti, Señor, reconocerte, Señor Jesús, que tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Padre eterno, Señor, he aquí como leímos esta tu palabra, Señor, de ese pueblo de Israel, Señor Jesús, que en este tiempo, Señor Jesús, tienen tantos problemas y tantas, oh Dios, están en guerra, Señor Jesús, Padre celestial, pero ellos son los que tú escogiste, Señor, oh Padre celestial, ruégote, Señor Jesús, oh Dios, y así como dice tu palabra, nosotros bendecimos a Israel, Señor Jesús, oh Padre eterno, conforme a la palabra que tú le diste a Abraham, Señor Jesús, oh bendito Señor, Padre eterno, Señor, en esta hora a la cual, Señor Jesús, están mis hermanos y hermanas, Señor, estamos contentos, Señor Jesús, de presentar este servicio delante de ti, Señor Jesús. Oh, bendito, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor. Oh, Padre celestial, y siempre viene a nuestra mente, Señor, que si hubiera alguno que estuviera necesitado, Señor, alguno que estuviera pasando alguna angustia, Señor, algún problema o enfermedad, Señor Jesús, que levante la mano hacia ti, Señor Jesucristo, oh Dios, y pueda, oh Dios, pedirte, Señor, que tú los sanes, Señor. Te ruego por ellos en esta hora, Señor Jesucristo, Dios, que tú le des completa sanidad, sea quien sea, Señor. Si en esta hora tú tienes fe, esta es la hora de tu sanidad. Ahora, oh Padre eterno, Señor Jesús, te glorificamos, Señor. Y cuando vamos a entonar estos himnos, Señor Jesús, oh Padre celestial, nuestra alma se llena de gozo, Señor. Oh Padre celestial, porque dan una gran verdad, Señor Jesús. Oh Padre eterno, porque tú eres quien vivifica todas estas cosas en nuestro medio, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así como decía, hay un cántico que dice así: cuando tú estés orando al Señor, ora por la paz de Israel, porque prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendicen. Ora por la paz de Israel. Aleluya. Así que en este tiempo hay mucha gente que está profiriendo maldición sobre Israel, pero sabemos y entendemos por las Escrituras que es un pueblo de Dios escogido. Así que oraremos por ese gran pueblo para que el Señor haga su voluntad. Gloria a Dios.
Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendigan, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendigan, ora por la paz de Israel. Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendigan, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendigan, ora por la paz de Israel. Una vez más. Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendigan, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendigan, ora por la paz de Israel. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios.
No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. Aleluya, teniendo de su espíritu tengo seguridad, también el sello eterno porque tengo la señal. El rapto se acerca, la muerte ronda ya, y solo Jesucristo reconoce la señal. Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo, ahora sé mi destino. Porque tengo la señal, teniendo de su espíritu tengo seguridad, también el sello eterno porque tengo la señal. El rapto se acerca, la muerte ronda ya, y solo Jesucristo reconoce la señal. Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo, ahora sé mi destino. Porque tengo la señal, teniendo de su espíritu tengo seguridad, también el sello eterno porque tengo la señal. El rapto se acerca, la muerte ronda ya, y solo Jesucristo reconoce la señal. Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo, ahora sé mi destino, porque tengo la señal. Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo, ahora sé mi destino, porque tengo la señal. Porque tengo la señal. Aleluya. ¿Cuál es esa señal? La señal de hoy en día es tener el Espíritu Santo en vuestros corazones. Que esa señal se manifieste en este tiempo tan malo. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor fortalezca cada corazón, que el Señor les ayude en cada uno de sus problemas que puedan afrontar, sabiendo que la prueba de vuestra fe traerá paciencia. Amén, amén. Vamos a darle el paso a nuestra palabra, ya que el hermano va a traer esa palabra que viene del cielo. Así que estemos atentos, hoy glorificando siempre al Señor en vuestros corazones. El Señor me les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un placer estar nuevamente compartiendo de la palabra del Señor. Recuerden lo que dice la Escritura, que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Para qué? Para alimentarse de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ese alimento fresco. Recuerde que las águilas solamente se alimentan de alimento fresco. Por eso cada uno de nosotros en nuestro corazón siempre tiene que estar atento a lo que dice Dios a través de su palabra, porque es el Señor hablando. Recordemos lo que dice la Escritura, que Dios envía sus ángeles administradores. ¿Qué es lo que están administrando los ángeles? La palabra. Esto no es concepto humano. Si fuese concepto humano, eso se cae. Pero cuando es Dios trayendo el mensaje de la palabra, entonces eso cobra vida en nuestro corazón. Porque el Señor quiere que cada uno de nosotros reciba ese alimento fresco. Nosotros no comemos carroña, nosotros comemos alimento fresco, ese alimento que proviene del Señor. Recuerda que Dios no nos da lo bueno, Dios nos da lo mejor. Ese alimento es para sus hijos. El alimento está fresco y cada uno de nosotros tiene que extender su mano y tomar de ese alimento que ha sido preparado desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor. Ya nos había predestinado, el Señor sabía lo que iba a pasar en el principio, por eso preparó un redentor semejante, es decir, igual a usted y a mí,
para ser el sustituto de muerte que nos correspondía a usted y a mí por causa de la transgresión de la palabra. Es decir, de quebrantar el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Obedecer a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Recuerde lo que dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. Si todos hemos pecado, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Recuerde que pecado es incredulidad a la palabra del Señor. Por eso, ese sustituto, nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios manifestado, hecho carne, por eso dice la Escritura, que el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Grande es el misterio de la piedad, dice la palabra del Señor. Dios se ha manifestado, Dios se ha hecho carne, ha habitado entre los hombres. Eso es un gran misterio para el mundo, pero usted lo conoce por revelación. Usted lo puede leer en Escritura y usted dice, amén, yo lo creo. Pero cuando viene Dios a confirmar su palabra, cuando viene Dios a demostrarle a usted que eso fue así, entonces usted lo toma con todo su corazón, porque usted ahora ha tenido una experiencia con Dios, como aquella mujer samaritana. Cuando fue a decirle a aquellos hombres, ellos fueron y ellos dijeron, ya no creemos por tu dicho, nosotros lo hemos visto. ¿Hemos visto nosotros la manifestación de Dios en nuestro medio? Por eso la pregunta es para cada uno de nosotros. Tenemos que estar seguros, tenemos que tener convicción en nuestro corazón. No podemos tener religión de segunda mano, sino que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una experiencia. La experiencia se basa en tener un encuentro con el Señor. Por eso usted necesita, yo necesito encontrarme cara a cara con el Señor. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pudiéramos decir, lo podemos conseguir en su palabra, amén. Pero cuando usted dobla las rodillas, cuando usted repara el altar, usted se encuentra cara a cara con el Señor. Y usted no solamente está hablando, ahora es Dios respondiéndole a través de la revelación. ¿Qué responde el Señor? ¿Qué es revelación? ¿Qué es confirmación? Dios dándole a usted certeza, seguridad de lo que Él ha hablado es la verdad. Y no hay mejor convicción para nosotros que la prueba de la palabra. Cuando Dios, por eso dice la Escritura, yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Cuando usted ve en su medio la confirmación de parte del Señor, usted tiene seguridad en su corazón. Nada ni nadie lo puede hacer retroceder. Usted se puede reír en la cara de quien sea porque usted tiene seguridad. Como Dios le va a decir a usted, como alguien le va a decir a usted que Dios no sana cuando usted ya lo ha experimentado. Usted se puede reír en la cara, claro, es una manera de decirlo. Usted se puede reír en la cara de cualquiera y decir que usted ha comido de ese maná escondido. Dice la Escritura que la sanidad es el pan de los hijos, o sea que usted ha probado de ese pan. Solamente como un ejemplo para que podamos ver que tenemos un Dios vivo. No es solamente decir tenemos un Dios vivo, no, es cuando usted lo ha conocido, como dijo el apóstol Pablo. Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dios confirma su palabra. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente nosotros en cada mover, en cada momento de nuestra vida. Tenemos que tener esa seguridad que Dios siempre ha respaldado su palabra. Por eso la Escritura también dice, y innumerables de Escrituras pueden decirlo, el cielo y la tierra pasarán, pero lo que Él ha hablado, que es lo que está escrito, que fue lo que los hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, eso no va a pasar. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, que significa una palabra pequeña, ni una tilde, un punto. ¿Qué es lo que significa eso? No va a pasar porque Dios tiene cuidado de guardar su palabra. Por eso dice que no es hijo de hombre para mentir. Dios, el Dios que nosotros estamos profesando, no es un Dios histórico, no. Es un Dios real. Como no, vemos las historias reales.
La Biblia es la historia real de Dios. Lo que Dios le dio a través del profeta de la edad, usted lo puede leer, es la historia real del cumplimiento de la palabra. Pero cosa diferente es cuando usted lo ha comprobado. Ya usted ha tenido ese encuentro con el Señor y sin duda su vida cambiará. Usted no puede ser el mismo al encontrarse cara a cara con su Creador. Ese encuentro cambia a las personas, así como lo dijo Job. Job obedeciendo, sin haber tenido una experiencia, pero obedeciendo, dice la Escritura que él era recto ante los ojos del Señor, pero cuando él se encontró cara a cara con el Señor, la cosa cambió. Ahora él pudo decir, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. ¿Por qué causa? Porque tuvo ese encuentro. Por eso cada uno de nosotros, como le dije hace un momento, tiene que tener esa experiencia de encontrarse con el Señor. Y seguimos con este maravilloso tema que el Señor, por su gracia y su misericordia, nos ha permitido traer, que es el precio único que Dios exige. Seguimos con este maravilloso tema porque Dios quiere que nosotros lo comprobemos a Él, que podamos tener seguridad en nuestro corazón que Dios está presente en nuestro medio. Dios nos está hablando, Dios nos está administrando, Dios nos está dando todas las cosas. Ahora, usted y yo no podemos tener duda en cuanto al cumplimiento de las Escrituras. Dios quiere que usted lo pruebe. ¿De qué manera lo vamos a probar? Tentándolo, no, de ninguna manera. Pero Dios quiere que usted tenga seguridad en su corazón, porque teniendo seguridad en Dios, nada lo puede hacer a usted retroceder de su confesión, de lo que usted ha creído, del encuentro que usted ha tenido con el Señor. Por eso, como lo hemos dicho ya en varios temas, usted lo puede simplificar y decir el precio único que Dios exige es el cumplimiento completo a la palabra del Señor, y eso es correcto, eso es verdad. Pero cada uno de nosotros tiene que comprobarlo. ¿De qué manera? Encontrándose con Él. No hay otra manera en la cual usted puede tener seguridad en su corazón, sino cuando en usted hay convicción de que usted habló con Él. Es como que el Señor le permita hablar con usted. Es como lo hemos explicado en otras ocasiones. Ese oído espiritual, usted lo puede escuchar con estos oídos, pero cuando Dios le habla a su corazón, usted dice, ¿qué es esto? Porque esto es algo fuera de lo normal. Pero en nuestro corazón hay ese oído espiritual, el cual está atento y escucha la voz de Dios. Dios se place en hablarnos a cada uno de nosotros. Él quiere darse a conocer, Él quiere tener compañerismo con cada uno de nosotros. Pero somos nosotros, Dios está dispuesto, pero somos nosotros lo que podemos hacer que Dios tenga compañerismo con nosotros. ¿De qué manera? Con un corazón recto, un corazón limpio. Dice la palabra del Señor que si tu corazón no te reprende, confianza tenemos en Dios. Pero si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón y Él conoce todas las cosas. Por eso tenemos que tener seguridad en nuestro corazón. Tenemos que tener ese corazón, ese vaso limpio, nuestro vaso que esté en santidad, haber pasado por las etapas maravillosas de Dios, que es justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, que usted esté recto, que usted esté limpio delante de su presencia, que usted esté totalmente en armonía con la palabra para que Dios pueda hablar con usted. Y sin duda Dios se va a complacer en tener ese encuentro con cada uno de nosotros. Pero tiene un requisito. Recuerde que todas las promesas del Señor son condicional, y incluso esta. Dios puede, recuerden lo que dice la Escritura, Dios no oye a los pecadores. Mano, yo no soy pecador, yo no he hecho esto ni aquello. Pero cuando hay incredulidad en nuestro corazón, entonces estamos en una condición de pecado por causa de la incredulidad. Por eso es que dice la Escritura que Dios no oye a los pecadores. Pero si hay un hombre temeroso de Dios, sabe que hay mucha gente que es temerosa del Señor. Sí, hay muchas personas. Incluso en el mundo hay personas que no son convertidos, son inconversos, no convertidos, que tienen temor en su corazón, pero hay otra parte también, no es solamente tener temor. Temeroso de Dios y hace su voluntad. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad,
a este oye. Y dice, si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado de nuestro corazón. Por eso le digo que todas las promesas son condicionales. Dios exige y Dios no quebranta el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento está aquí en su palabra. Por eso debemos estar siempre listos, preparados y con un corazón recto, porque Dios puede bajar a la escena en cualquier momento. Nosotros siempre, y es una realidad, profesamos lo que va a suceder en el rapto de la iglesia, y eso está bien, correcto, pero sabe que usted puede tener un encuentro personal con el Señor, usted puede tener ese encuentro con Dios mismo, pero se necesita estar en condición. Esto no fue solamente para el profeta de la edad, cada uno de nosotros puede tener ese encuentro en el altar, en ese altar que usted ha preparado. ¿Cuál altar? Podríamos decirlo, hay un altar natural y un altar espiritual. El altar es su corazón, ese corazón tiene que estar preparado y no importa. Por eso hemos escuchado tantos testimonios de personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo en un pote de la basura. ¿Por qué causa pasa eso? Porque el altar de su corazón estaba limpio, preparado, estaba ya sacrificado y todo lo que Dios demanda para que Dios pudiera consumir ese sacrificio. Por eso cada uno de nosotros tenemos que estar siempre recto delante de su presencia. Yo quisiera leer esta escritura que ya la hemos leído varias veces, por causa de que enfoca el centro de lo que Dios exige en su palabra a cada ser humano, a cada hombre y mujer que está buscando de Dios. Se les es exigido esta demanda, y leemos Romanos capítulo 12 en el versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. La otra versión dice que es vuestro culto inteligente. Y no os conforméis a este siglo. La conformidad es mala. Mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, es decir, para que comprobéis, dice la otra versión, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Haremos una oración y así le daremos el desarrollo a este maravilloso tema. Nuestro Padre Celestial, en esta hora oramos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, poniendo, Señor, todas las cosas en tus manos, Señor. Sé tú, Padre Celestial, el que nos abras las Escrituras, el entendimiento, Señor, Padre Celestial, que nuestro corazón esté presto y dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, porque eres tú, Señor, el que revela la palabra, eres tú el que confirma la palabra, Señor. Sin ti, como dice la Escritura, nada podemos hacer, Señor. Sea tu mano con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Si hay algún enfermo, Señor, que reciba sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tome la palabra en esta hora y reciba sanidad por el poder, Padre Celestial, de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algún afligido, Señor, alguien que está desanimado, anímalo en esta hora, Señor, y que reciba fuerzas nuevas, Señor, que vienen de lo alto, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre Celestial, porque te pedimos todas estas cosas para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos, mi Señor. Amén. El precio único que Dios exige, y como le dije hace un momento, tiene una demanda. Fíjese, que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo. Es decir, recuerde que el sacrificio en la antigüedad era sin mancha, tenía que ser perfecto para que Dios pudiera recibir ese sacrificio. No es diferente con nosotros hoy. Tenemos que presentarnos de manera limpia, de una manera santa, delante del Señor, para que el sacrificio así sea consumado. Dios quiere tener control de nuestro corazón, pero ese control
depende de nosotros. ¿De qué manera? Usted decide. Recuerde que tenemos libre albedrío. No me importa si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted tiene libre albedrío. Usted no puede, con el Espíritu Santo, usted no puede decir, ya tiene control total y absoluto del Espíritu Santo. No, usted tiene libre albedrío hasta el día de su muerte o hasta el día del rapto, como sea que sucedan las cosas, pero usted tiene libre decisión. Y eso lo vemos en la Escritura, como el mismo Señor en el monte del Getsemaní, Él pudo expresar esas palabras. Eso no fueron solamente palabras. Recuerden que no debemos leer como leer cualquier cosa. No, Él dijo que, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Jesús, el Señor, había sido bautizado en el bautismo de Juan, había recibido el Espíritu Santo, había recibido la adopción allá en el monte de la transfiguración y estaba en total armonía con Dios. Pero tenía libre albedrío, es decir, nunca lo perdió. Nunca perdió el libre albedrío, siendo perfecto. Ahora, eso es un ejemplo para nosotros. Recuerde que Él dijo, ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Nosotros decidimos cuánto le podemos dar al Señor el control de nuestra vida. Recuerde que no es solamente darle el 90% del control al Señor. Se trata de darle 100% el control al Señor. Por eso el apóstol Pablo, un hombre tan tremendo como el apóstol Pablo, él pudo expresar esas palabras y decir, lo que quiero, esto no consigo hacer. Ahora, lo que hago, esto es lo que no le agrada al Señor. Entonces se dio cuenta que había una ley en sus miembros que van en contra de Dios. Por eso la carne no se sujeta a la ley de Dios. Esas palabras son tremendas para cada uno de nosotros. La carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Quiere decir que usted tiene que en todo momento controlar los deseos que están en este cuerpo mortal, incluso con el bautismo del Espíritu Santo, incluso en la adopción. Siempre tiene que darle el control al Señor. Por eso nos dice aquí que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en nuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, más reformado por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Se da cuenta que tiene un requisito. Para que comprobéis, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los mandamientos tienen, vamos a decirlo así, una cláusula. Usted, o Dios cumple cuando usted cumple. Es decir, cuando nosotros cumplimos de obedecer y de presentarnos a Él sujetos a Dios, entonces Dios puede tomar control. Recuerde que Dios es un caballero. Él no puede hacer nada en contra de lo que Él ha escrito. Dios no nos va a obligar, para hablarlo un poco más claro, Dios no nos va a obligar a hacer las cosas. No, Él quiere que usted y yo le dé la preeminencia a Él, que verdaderamente sea el guía, porque esa es la razón del Espíritu Santo. Él es un guía y Él quiere que usted y yo entremos en esa área, que le podamos dar a Él el control y dominio total de nuestra vida, de nuestras decisiones y de cada cosa que nosotros podemos emprender en nuestra propia vida. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que cumplamos la palabra, que le demos el cumplimiento. Allá en la antigüedad no podían porque no tenían el Espíritu Santo, pero hoy está el Espíritu Santo en nuestros corazones
para que usted pueda tener lo que siempre hemos hablado, la estatura de un varón perfecto, que en usted se manifieste el fruto del Espíritu para así cumplir su palabra. Por eso cuando vemos la exigencia de Dios, porque Dios exige, como lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios es exigente con cada uno de nosotros. Por eso la exigencia de parte de Dios es cumplir su palabra, que cada uno de nosotros, y hemos estado tomando algunos textos y lo que habla Hebreos capítulo 11, de esos hombres y mujeres que cumplieron la palabra por obediencia, como hablábamos la semana pasada de Abraham. Fíjese, Abraham, por la fe Abraham, dice en el versículo 8 de Hebreos capítulo 11, dice, por la fe Abraham, llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor del cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel al que le había prometido, el que no dudó. Fíjese que tan importante es no dudar. ¿Qué pide de nosotros el Señor? Que no dudemos. ¿Qué es lo que no vamos a dudar? La palabra, su palabra. Porque dice la Escritura que Él respalda su palabra para ponerla por obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, sin importar el tiempo que suceda para ciertas y determinadas cosas, usted tiene la seguridad, porque es revelación, porque seguridad, usted no puede tener seguridad en algo que no se le ha sido revelado, y eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Si Dios le ha prometido a usted algo, usted tiene que mantenerse fiel en la promesa que Dios le hizo, porque el tiempo es un enemigo, y es un enemigo bastante fuerte. El enemigo va a utilizar el tiempo para hacernos dudar a nosotros, o va a utilizar los movimientos naturales para que usted y yo dudemos lo que ya Él ha prometido, pero Él no puede retractarse de lo que Él ha prometido. No sería Dios entonces, pero cuando Dios habla su palabra, eso tiene un respaldo del cielo. Por eso sigue diciendo aquí, en el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena inmensurable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido las promesas, sino que mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordasen de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe, fíjense, y eso es algo tremendo en cuanto al punto de Abraham, porque no es solamente haber recibido la promesa de su hijo, no, es haber salido sin saber para dónde iba. Eso se necesita tener convicción. Ahora, ¿cómo tenemos esta convicción? Que es el punto que quisiera expresar en esta hora. ¿Cómo podemos tener nosotros convicción? Porque nosotros podemos leer muchas cosas en las Escrituras, pero ¿cómo podemos nosotros identificarnos con esa promesa personal a nuestra vida? Es a través de la revelación. ¿Qué es revelación? Dios le da a conocer
Recuerde que Dios lidia con nosotros de manera individual. Dios nos da a conocer lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero recuerde que cada uno de nosotros, Dios tiene algo para nosotros. Pero nosotros tenemos que tener interés. ¿Interés de qué? De conocer, como leímos en el principio, por eso le dije que esa escritura era muy importante, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es la palabra, sí, pero cuando estamos hablando de nivel personal, a nivel personal, usted tiene que tener seguridad de lo que Dios tiene preparado para usted. ¿Qué cosa Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Es decir, nuestra identificación en el cuerpo del Señor. ¿Qué parte del cuerpo es usted? Porque nosotros podemos decir, bueno, yo soy un creyente, y eso está bien, que usted diga que usted es un creyente. Bueno, si usted está en la parte ministerial, bueno, yo soy un ministro, pero ¿qué tiene Dios? ¿Qué parte tiene que usted ocupar en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo si usted es un laico? ¿Qué parte tiene Dios preparada para usted? Porque déjeme decirle algo, Dios no tiene hijos ociosos, ni estériles, lo dice, creo que 2 de Pedro capítulo 3, que no nos dejará estar ociosos ni estériles, sin fruto, dice otra versión, al conocimiento de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Abraham no solamente, como le dije, recibió la promesa de su hijo, no, él tuvo un encuentro. Y todo se basa, hermano y hermana, en tener un encuentro con el Señor. No se trata de decir, bueno, yo creo la Biblia porque la Biblia dice, y yo lo he leído y yo creo que es así. Eso está bien, que usted lea la Biblia, que usted crea lo que dice la palabra del Señor. Todo eso está correcto. Pero necesitamos tener la confirmación. ¿Cuál es la confirmación de la Escritura? Lo hemos hablado en otros temas. El Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura, la letra mata. El Espíritu le da vida, la vivifica. El Espíritu Santo recuerde que en la antigüedad, eso lo hemos hablado muchas veces también, como el pectoral del sumo sacerdote de Aarón era un pectoral de 12 piedras, cada uno representando las 12 tribus de Israel, pero no era solamente el pectoral que era tipo de la palabra, no, era la luz que venía a titilar cuando un sueño, una visión, cualquier cosa que era, tenía que ser declarada y el Señor a través de esas luces que venían a ese pectoral, a esas piedras, empezaban a titilar. Eso es tipo del Espíritu Santo. Por eso no es solamente tomar la palabra y decir yo creo la Biblia. Eso está bien y es correcto que usted haga ese tipo de confesión, pero usted tiene que recibir la confirmación de lo que usted está confesando, que es el Espíritu Santo. Él se complace en venir a confirmar su palabra. Por eso dice la Escritura, yo respaldo mi palabra, dice el Señor, para ponerla por obra. Por eso dice aquí en el versículo 17 de Hebreos capítulo 11, dice, por fe, por la revelación, ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, fíjese, y ofrecía al unigénito, el cual había recibido las promesas. Fíjese qué tan importante es esto, por fe, es decir, por la revelación. Nosotros sabemos, y eso lo explicó el profeta, que Abraham sabía que desde la ceniza, porque recuerda que era degollar el animalito y tenía que quemarlo, desde la ceniza Dios lo iba a levantar a Isaac. Ahora, ¿cómo lo sabía Abraham? Porque Abraham era un hombre que vivía por revelación. Y la revelación usted la encuentra, podemos decir, en la oración. Porque la revelación es intransferible. Muchos ministros han hablado de este punto y es una realidad que la revelación no puede ser, es intransferible. Usted no me puede dar parte de su revelación, así me lo explique, de la mejor manera posible. Eso no me va a servir a mí. Me puede ayudar, ¿cómo no? Pero
si yo lo tomo porque usted lo dice, o usted lo va a tomar porque yo se lo estoy diciendo, usted solamente va a tener una religión de segunda mano, porque usted es tan responsable como yo de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Usted puede decir, yo lo creo y está bien, pero tengo una experiencia que la cosa será diferente cuando usted puede probar de parte de Dios ese maná escondido, preparado para sus hijos. Cuando usted, por revelación, usted lo recibe, la cosa es diferente. Ya usted no va a creer por lo que yo le diga, usted tuvo su experiencia. Esto le puede servir a aquellos que han tenido la experiencia de confirmación para sus vidas, pero usted tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Recuerde que Dios lidia de manera que individual. Dios lidia con nosotros de manera individual. Por eso dice aquí, por la fe ofreció a Abraham Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito, el cual había recibido las promesas. Habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. ¿Qué hizo Abraham? Abraham no dudó. Si había una promesa, ¿cómo es que ahora voy a matar al niño? No. Abraham tenía convicción en su corazón, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. ¿Qué tan convencidos estamos nosotros que Dios es poderoso? Y pudiéramos decir, amén, gloria a Dios. ¿Qué tan convencidos estamos nosotros de que Dios es poderoso para hacer grandes cosas? ¿Sabe cuándo nos convencemos nosotros? Cuando lo comprobamos a Él, cuando recibimos de Él lo que Él tiene para nosotros. Por eso se trata de experiencia. No es igual decirle a usted que Dios habla cuando Dios le ha hablado a usted. La cosa cambia. Sí, hermano, yo lo sé, yo lo he probado, me puede decir usted. Estamos hablando el mismo idioma. Porque tenemos que tener seguridad de que Dios está presente, hablando, confirmando su palabra. Sigue diciendo en el versículo 20, por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Presentó a cosas que habían de ser. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. Por fe José, muriéndose, se acordó de la patria de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por eso este capítulo 11, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como la galería de los hombres y de las mujeres de fe, porque también hay mujeres aquí, nos damos cuenta de que cada expresión, cada uno de ellos pudo ver la mano de Dios en su medio. Y eso es algo que tiene que ser fundamental para nuestra vida. Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, ahora, Dios no habla por hablar. Ahora, ¿por medio de quién habla Dios? ¿Por quién hablaría Dios aquí en este mandamiento de José? Le repito el versículo 22. Por fe José, muriéndose, se acordó de la patria de los hijos de Israel. ¿Qué se acordó? De la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Sigue diciendo, y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué recibió José? Revelación. Ahora se cumpliría esa palabra de José cuando fueron libertados por mano de Moisés a los hijos de Israel. Cuando fue libertado de Egipto, se llevaron los huesos de José. Ahora, ¿por qué sucede cada
todas estas cosas? ¿Es el hombre hablando? ¿Es Dios hablando? Dios administrando su palabra, Dios dándole cumplimiento a cada palabra que Él ha dicho. Por eso es tan importante que nosotros, cuando Dios nos está exigiendo un precio, y el precio es único, porque el precio, como no, es obediencia completa a la palabra, pero nosotros, y eso lo hemos explicado, no podemos obedecer si no hay convicción en nuestro corazón, si no hay ese encuentro personal con el Señor. Qué tan importante es, y usted ve a cada uno de los hombres de cada uno que pudiéramos leer aquí en este capítulo 11, cada uno de ellos se encontró cara a cara con el Señor. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Lo mismo, hermano y hermana, cara a cara con el Señor, propia experiencia, convicción. Por eso el profeta predicó ese mensaje, convencido y luego interesado. La cosa no es al revés, usted no se va a interesar si usted no está convencido, pero cuando... Ahora, yo no lo voy a convencer, ningún ministro lo va a convencer. Ahora, si usted se deja convencer por un humano, entonces su convicción no será genuina. Pero cuando Dios le confirma, ¿cómo no? Dios toma a los hombres, claro que sí, y predica la palabra, por supuesto que sí. Pero cuando usted tiene esa seguridad en su corazón, todo es diferente, porque usted ha podido comprobar lo que dice Dios en su palabra. Usted tiene ya la seguridad, la certeza de que fue el Señor. No tiene una esperanza, tiene la certeza. No confunda esperanza con certeza, seguridad de que Dios le ha hablado, de que Dios se le ha aparecido. Como decía el profeta Eledad, yo espero por alguien, por el ángel. Y cada predicador, cada hombre que trae la palabra tiene que tener la seguridad. Y cuando nosotros entramos en la cámara secreta, tenemos que tener ese encuentro con ese ángel. Porque Dios va a tener compañerismo con cada uno de nosotros. Por eso recuerdo un tema, ¿dónde se encuentra Dios con usted? Dios baja a la escena a tener compañerismo. Nosotros hacemos en nuestra oración pura y sincera delante del Señor, Dios va a tener compañerismo con cada uno de nosotros, porque Él se complace en hablar, tener compañerismo con nosotros, y eso lo vemos nosotros lo vemos con Adán y Eva. Como Adán bajaba, como el Señor bajaba a la hora de la tarde a tener compañerismo con Adán. ¿Por qué causa? Porque Él ama el compañerismo. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que tener siempre presente. Entonces se cumplió la promesa de José de que llevarían los huesos cuando viniera la liberación del pueblo de Israel. Se cumplió porque Dios cumple su palabra. Sigue diciendo en el versículo 23, por fe, fíjese, Moisés nació, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, es decir, por revelación. Y todo se basa, hermano y hermana, en la revelación. Revelación, recuerda estas expresiones, son intransferibles. Nos ayudan. Sí, claro que sí. Pero usted no puede decir, yo tengo la revelación porque tengo el mensaje de la hora. No. No es de esa manera. Usted tiene que experimentar lo mismo que experimentó William Branham, el profeta de la edad. ¿Por qué causa? Porque entonces usted va a tener una religión de segunda mano. Tiene que ser comprobado. Ese es el punto. Tiene que ser confirmado. Te puede decir, yo tengo la revelación y la confirmación. No, hermano, yo creo el mensaje. Dios te lo confirmó. Eso no nos hace dudar, ¿no? Dios confirma su palabra. Y si está respaldado, y eso es tan tremendo, hermano. Verdaderamente. Recuerdo una experiencia que tuve una vez y se lo cuento. Disculpe que lo hable de manera personal. Recuerdo que estaba leyendo, por cierto, un mensaje
de estos amarillos. Y recuerdo que estaba leyendo y de una manera espiritual, algo tremendo. Recuerdo que estaba leyendo y se hicieron 2 arcoíris en el mensaje. Ahora, a mí no me pregunte cómo fue eso, ni por qué, ni le busque explicación, porque ni siquiera estaba lloviendo. Lo cierto es que se hicieron 2 arcoíris pequeños en cada hoja del mensaje que estaba leyendo. Ahora, necesitamos tener experiencia. Dios respalda su palabra, que ese es el punto, para ponerla por obra. Cada uno de nosotros tiene que tener su propia experiencia. Las experiencias de William Branham no me sirven, ese es el punto. Me ayudan, cómo no, pero entiendan lo que le estoy diciendo cuando no me sirven. No me sirven porque no me puedo calentar, esa expresión tan tremenda, no me puedo calentar con un fuego pintado en la pared. Me ayudan, cómo no, claro que sí. Y igual lo que dice la Escritura, lo que Dios hizo a través de la historia del ser humano, por decirlo así. Y en este tiempo, vamos a decirlo, en este tiempo moderno, a través de las edades de la iglesia, de las 7 edades de la iglesia, todo eso nos ayuda, nos conforta, nos estimula a seguir adelante, pero si no tenemos esas mismas experiencias, entonces vamos a tener una religión de segunda mano, porque el conocimiento de las Escrituras nos ayudan, pero a tener la propia experiencia, que ese es el punto. Nos ayuda a que nosotros podamos conocer a Dios, como lo dijo el apóstol Pablo. Ustedes lo conocieron en la carne, se lo dijo a los discípulos, pero yo lo conozco en el poder de su resurrección. Nosotros tenemos que conocer al Señor en el poder de su resurrección, porque ¿quién de nosotros estuvo con el Señor? Pero cosa diferente es cuando usted se encuentra con ese Señor. Ahí la cosa es diferente, ya usted tiene una experiencia con Dios. Y ese es el precio que Dios está exigiendo. Es más, siempre lo ha exigido. No podemos solamente simplificar y decir, bueno, el precio único que Dios exige es obediencia completa a la palabra. Sí, es correcto. Pero tiene que tener un encuentro personal con el Señor, porque si no va a vivir de historia. Vamos a vivir de historia. Yo no quiero vivir de historia. Ninguno de nosotros tiene que vivir de historias. Tenemos que tener nuestra propia experiencia. Por eso sigue diciendo aquí. Quedamos en el versículo 24 de Hebreos capítulo 11. Dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios. Qué cosa, ¿no? Tan tremenda. Escogió antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar del, dice aquí, de comodidades temporales de pecado. Qué cosa tan tremenda este versículo. Y yo digo que, yo siempre he dicho esto, si a usted no le sorprende un versículo de la Biblia, pídele a Dios que se lo revele. Porque le digo, a mí me sorprende esta expresión de la Escritura. Y lo puedo haber leído 10, 20, 30 veces. Pero yo siempre he tenido eso, pues Dios revela su palabra a quien quiere y en el momento que Él quiere. Esta expresión es para mí, a mí personalmente le digo, es bastante tremenda. Escogió antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado. Es tremendo cuando Dios nos habla. Por eso, vamos a hacer una oración, no, vamos a hacer una oración para empezar el culto. No se trata de eso. Cada cosa que se le hace al Señor tiene que ser con convicción. Oramos que el Señor revelara su palabra. Señor, háblanos. Y si lo hicimos de una manera rutinaria, entonces estamos equivocados. Tiene que ser con convicción. Por eso es tremendo cuando podemos leer cada expresión
de la palabra. Cada versículo, hermano y hermana, tiene que ser revelado porque Dios tiene escondido grandes cosas en su palabra. Son joyas lo que hay en escritura en cada versículo de la Biblia. Lo vuelvo a leer. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Les repito el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, identificación con el Señor Jesucristo. Es lo que quiere decir este versículo de la palabra. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase, por revelación. Cuando Dios nos habla al corazón, cuando Dios nos da seguridad, cuando se encuentra cara a cara, porque Moisés tuvo que tener ese encuentro con el Señor, nada lo puede hacer retroceder, hermano y hermana, nada nos puede hacer retroceder cuando no puede ser nuestra vida igual. Si usted se encuentra cara a cara con el Señor, usted no me venga a decir que va a estar siendo la misma persona, usted no se encontró con nadie. Si decimos que, no, que hemos visto al Señor y que Dios nos habló, no. Mire, nuestra vida cambia. Todo se transforma cuando Él baja a tener encuentros con nosotros. Versículo 29. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. ¿Qué fue esto? El cumplimiento de la palabra. No pasará por mi camino nadie, ningún pecador. Dice la palabra del Señor. Inmundo. ¿Por qué? Porque es un camino de santidad. Por fe pasaron el mar Bermejo, y sí que tenían que tener revelación para poder atravesar el mar. Como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Es tremendo cuando el Señor prepara ese camino de santidad. Y la pregunta sería, ¿cuál es el camino de santidad? Hoy, alguien puede decir, crea el mensaje. Hermanos, necesitamos tener una experiencia con el Señor. Quizá alguien me puede escuchar y pueda pensar, ¿es que usted no cree el mensaje? Por supuesto que sí. Es la revelación. Dios envió un profeta, sí. Dios se dignó a mandar el profeta, cumplimiento de Malaquías 4:5, de Apocalipsis 17. Está bien. Pero tenemos que tener una experiencia. Eso a mí no me hace dudar del mensaje. Yo quiero que las experiencias que tuvo William Branham, yo también las quiero tener. No porque él era el profeta. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿A dónde dice la Escritura? ¿De qué manera nosotros podemos probar que era el único era el profeta que podía tener las mismas experiencias que él tuvo? No lo dice la Escritura. Tenemos que tener las mismas
experiencia. ¿Acaso el profeta de la edad no decía siempre que la novia iba a desarrollar el drama? Aunque creo que esa expresión en realidad creo que la dijo Perry Green, no estoy seguro en este momento. Pero son expresiones genuinas, real, porque vemos lo que va a ser la novia, aunque fue expresión de quien sea que haya sido, igualito eso está respaldado por la Escritura. No dice la Escritura que las obras mayores haremos nosotros, y tanta infinidad de escrituras que habla de lo que la novia viva y la novia que va a resucitar va a hacer en esta tierra. Entonces, a veces como que nos detenemos ahí en expresiones. No, es que esas expresiones, no, eso está respaldado por la Escritura. Entonces, yo quiero tener esa experiencia también. Usted tiene que anhelar tener esas mismas experiencias que pasaron los apóstoles. Y aquí cerquitica el profeta de la edad. Tenemos que tener convicción. Recuerde, encuentro personal con el Señor. Cada uno de nosotros, sin excepción, hermano y hermana, con respeto, viejo, mayor, adolescente, niño, cada uno de nosotros. Tenemos que tener esa experiencia. Tenemos que estar interesados en conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tenemos un Dios presente, vivo, que habla, que nos escucha, ¿cómo es que no le vamos a preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Qué cosa tan tremenda cuando Dios habla. Eso es lo más tremendo que puede haber. Cuando Dios habla y usted tiene esa seguridad en su corazón. Cuando usted con humildad de corazón, Señor, confirma. Y Dios lo confirma. Eso no nos hace dudar. Dios lo ha hecho. Lo hizo a través de Gedeón. Me llamó mucho la atención que el profeta de la edad, también cuando pasó por la experiencia de las ardillas, también pudo expresar con humildad. No dudando, con humildad, convicción. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano y hermana. Por eso el precio único que Dios está exigiendo, un encuentro personal con el Señor. Sí, quizás, bueno, yo digo que hoy fue un día de reflexión. Encuentro personal con el Señor. Y yo le puedo decir todas las cosas que yo le puedo decir. Encuentro personal con el Señor. Cuando usted se encuentra con el Señor, usted se va a gozar cuando escucha a alguien predicar de esa manera. Porque usted tuvo un encuentro personal con el Señor. Y no vamos, como le dije hace un momento, no podemos ser los mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia no refleja que esos hombres fueron los mismos. Ninguno que se encontró. Más bien sus expresiones fueron, ay, vamos a morir. Vimos cara a cara a Dios. Uno de ellos fue Manoa, papá de Sansón, Gedeón, y así sucesivamente muchos hombres. Cada uno, Jacob creo, también. Todos, fíjese, es tan tremendo, que cada uno de ellos, su vida cambió. De un giro de 180 grados. Como una expresión que hay por ahí, no de 360. Pues si damos un giro de 360 volvemos a caer en lo mismo, no. De 180 grados. Y es una realidad. Nuestra vida cambia cuando el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que usted se puede imaginar y lo que no ha visto, se viene a encontrar con usted cara a cara. La cosa es diferente porque ya usted tiene convicción en su corazón. Verdaderamente Dios vino a tener un encuentro conmigo.
Hemos llegado al final, vamos a hablar hasta aquí, después seguimos, porque hay muchos casos tremendos aquí en la Escritura que quisiéramos desarrollar, y cada uno de ellos va a un solo punto. Todos ellos y ellas, porque aquí aparece Rahab, cada uno de ellas tuvo un encuentro. Pero es que Rahab no vio fue a los espías, pero vio la confirmación de Dios hablando a través de unos hombres dando una promesa. Entonces tuvo convicción y seguridad. ¿Por qué? Lo probó. ¿Hemos probado al Señor? Amén. Tenemos que tener seguridad en nuestro corazón. Oremos para así despedir el programa por el día de hoy, de culto. Señor y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre amado, por abrirnos las Escrituras, Señor, porque eres tú, Señor, el que habla. Tenemos que tener esa convicción. Tenemos que entender que eres tú el que nos revela la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y que estas palabras, Señor, queden en nuestro corazón, Señor, y que nos ayuden a seguir adelante, Señor. Porque tú claramente lo dijiste, Señor, sin mí nada podéis hacer. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, al premio de la soberana vocación, como lo dice la palabra, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.